Muy buenos días para todos. Damos inicio entonces a la comisión segunda. Por favor, secretario, verificar el quórum. Carlos Alberto Gómez Yarse, Presente. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Presente. Julián Andrés Tobón Martínez, Presente. Margarita María Muñoz Giraldo, Presente. Juan Sebastián Hernández Foronda. Presente. 5 corporados presentes, señor presidente. Con 5 corporados presentes, habiendo quórum decisorio y deliberatorio, damos inicio a la sesión, siendo las 6:07 de la mañana. Por favor, secretario, leemos el orden del día para ponerlo en consideración. Primero, aprobación del orden del día. Segundo, proyectos de acuerdo para la socialización de la comisión, informe de ponencia. Tercero, proyectos de acuerdo para primer debate. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. Honorables concejales, está en consideración el orden del día. Anuncio que va a cerrar. Queda cerrado. Por favor, levanten la mano los que están de acuerdo con el orden del día. Con 5 honorables concejales, secretario, queda aprobado el orden del día. Continuamos, por favor, con el siguiente punto. Segundo, proyectos de acuerdo para la socialización de la comisión, informe de ponencia. Honorables concejales, desde la Comisión Segunda tenemos el proyecto de acuerdo 003 del 2025, por medio del cual se adiciona el presupuesto general del municipio de Copacabana para la vigencia 2025 y se dictan otras disposiciones. En este caso, entonces, vamos a realizar la siguiente metodología. Primero va entonces a exponer el ponente, en este caso es el honorable concejal Nelson Camilo Quiseno. Segundo, entonces, nuestro invitado, el secretario de Hacienda, el doctor Gabriel Jaime, y posteriormente, en caso tal de que sea aprobada la proposición y el informe de ponencia, pasamos entonces a la debida votación del articulado, preámbulo y título. Tiene entonces la palabra el honorable concejal, Sebastián Foronda. Muchas gracias, señor presidente, para proponerle a la comisión segunda permanente de que se obvie o se omita la lectura, ya que en los correos de nosotros están con anterioridad el informe de ponencia, y que nos haga más bien una explicación clara y precisa de lo que tiene que ver el acuerdo y la proposición con que termina. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, honorable concejal Sebastián Foronda. Vamos entonces a darle trámite a la proposición del honorable concejal. Por favor, secretaria. Carlos Alberto Gómez Yarse, Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo, Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos, entonces queda aprobada la proposición del honorable concejal Sebastián Foronda de que se omita la lectura del informe de ponencia y se realice una explicación clara del informe. Por favor, entonces, honorable concejal Nelson Camilo, tiene la palabra para realizar la explicación del informe de ponencia. Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan, para los integrantes de la Comisión Segunda Permanente en cabeza del presidente de la comisión, doctor Carlos Yarse, para nuestro secretario del Consejo, para el secretario de Hacienda, el doctor Gabriel, la líder del presupuesto, la doctora Marcela, el equipo interdisciplinar del Consejo, los demás corporados que nos acompañan, los contratistas de la administración y toda la ciudadanía que hoy también nos acompaña aquí en el recinto. Entonces, señor presidente, pues un proyecto de acuerdo importante que busca adicionar más de 27.000 millones de pesos al presupuesto que se votó en la corporación en el mes de noviembre de 2024 para la vigencia 2025, dentro del cual pues se adicionan recursos importantes que tienen que ver con el balance adicional a los recursos provenientes del nuevo estatuto tributario, que son alrededor de más de 10.000 millones de pesos. El proyecto de acuerdo consta de 6 artículos y en base a la proposición que se votó para omitir su lectura, entonces se hizo un análisis de esta iniciativa
El proyecto de acuerdo presentado busca adicionar recursos al presupuesto general del municipio de Copacabana para la vigencia 2025. La exposición de motivos argumenta la necesidad de incorporar fondos provenientes de diferentes fuentes, garantizando el equilibrio fiscal y la sostenibilidad financiera del municipio. La administración municipal adjuntó documentos clave que respaldan la iniciativa: la certificación del contador y la directora financiera, que garantiza la disponibilidad de recursos y se adecúa a la contabilización; el balance general consolidado a 31 de diciembre de 2024, que expone el estado financiero del municipio, detallando cuentas de efectivo, recursos disponibles para funcionamiento, obligaciones y compromisos, registrados como cuentas por pagar, reservas presupuestales y vigencias expiradas. También adjuntó el acta del CONFIS, que evidencia la revisión y validación por parte del Comité Municipal de la Política Fiscal, asegurando el cumplimiento normativo y la coherencia con el Plan Financiero Municipal. Según el balance consolidado, los recursos existen y pueden ser incorporados en la vigencia 2025. La adición de estos fondos permitirá financiar compromisos adquiridos, mejorar la capacidad operativa del municipio y ejecutar programas y proyectos para la transformación del municipio de Copacabana y el bienestar de sus habitantes, sin afectar el equilibrio fiscal. Luego de pasar de la explicación del proyecto de acuerdo y este análisis de la iniciativa, pues simplemente se le da la proposición de que, por efectos de legalidad y que cumple con todos los requisitos, pues que luego de dar trámite en esta comisión segunda permanente, pase a la plenaria para ser votado positivamente. Esto sería todo, señor presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, honorable concejal Nelson Camilo Quiseno. ¿Algún honorable concejal tiene alguna duda, pregunta con respecto al informe de ponencia? Bueno, vamos a pasar entonces a darle el uso de la palabra a nuestro invitado, el doctor Gabriel Jaime, sobre el proyecto de acuerdo 003, por medio del cual se adiciona el presupuesto general del municipio de Copacabana para la vigencia 2025 y se dictan otras disposiciones. Tiene la palabra, secretario. Buenos días para todos y todas. Muchas gracias al señor presidente de la comisión y a los honorables concejales que nos acompañan. Pues básicamente el honorable concejal Nelson Quiseno ya hizo una, creo que muy técnica y sucinta explicación de en qué consiste esta adición. Son 27.551 millones de pesos que se van a adicionar y que tienen como objetivo adicionar los recursos del balance, esos recursos del balance que son un poco más de 15.000 millones de pesos, son 15.005 millones de pesos, y unos recursos que son productos de la adición de las modificaciones del estatuto tributario, que son 10.174 millones de pesos. Importante tener en cuenta pues que estos recursos del balance solamente se pueden destinar para inversión y por eso se están en el desagregado de gastos, pues se están incorporando al presupuesto de inversión, y ya los que son adición por las modificaciones introducidas al estatuto tributario, fruto de las modificaciones en los millages y en las tarifas, pues esas sí se pueden tener en libre inversión. Ustedes podrán ver que gran parte de esos recursos tienen destinados unos gastos que son muy importantes a atender, como son el tema de cesantías de los trabajadores oficiales, un tema de vigilancia, que es un rubro muy cuantioso en la administración municipal, y ya el resto son pues como programas de inversión. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Gabriel Jaime. Honorables concejales, ¿alguno tiene algún aporte, pregunta sobre el proyecto de acuerdo 003? Bueno, secretario, entonces continuamos con el siguiente punto del orden del día. Tercero, proyecto de acuerdo para primer debate. Bueno, en este caso entonces tenemos el proyecto de acuerdo 003, por medio del cual
se adiciona al presupuesto general del municipio de Copacabana para la vigencia 2025 y se dictan otras disposiciones. Entonces vamos entonces a pasar, honorables concejales, a la votación del informe de ponencia y la ponencia y la proposición en la que termina. Vamos entonces a realizar, por favor, entonces, secretario, la votación del informe de ponencia. Carlos Alberto Gómez Yarse, Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo, Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos queda entonces aprobado el informe de ponencia. Por favor, honorable concejal Nelson Camilo Quiseno, leemos la proposición en la que termina para ponerla en consideración. Proposición. El proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de constitucionalidad, legalidad y conveniencia. Desde la ponencia se propone tener en cuenta las modificaciones propuestas y votar positivamente el proyecto en la Comisión Segunda Permanente. De ser así, continuar su trámite y ser votado positivamente por la plenaria de la Corporación. Por favor, secretario, entonces realizamos entonces la respectiva votación. Carlos Alberto Gómez Yarse, Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo, Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos queda entonces aprobada la proposición del informe de ponencia del proyecto de acuerdo número 003. Honorables concejales, vamos entonces a realizar la respectiva votación, como lo dije desde un principio, iniciando desde el articulado, segundo el preámbulo y por último el título. Tiene la palabra el honorable concejal Sebastián Foronda. Muchas gracias, señor presidente, para proponerle a la Comisión Segunda que se omita la lectura del articulado y se vote en bloque, señor presidente. Vamos entonces a realizar la votación, por favor, secretario, de la proposición del honorable concejal Sebastián Foronda, de que se omita la lectura del articulado y se vote en bloque el articulado. Carlos Alberto Gómez Yarse, Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo, Negativo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 4 votos positivos, señor presidente. Con 4 votos positivos queda entonces aprobada la proposición del honorable concejal Sebastián Foronda de omitir la lectura del articulado y votarlo en bloque. Vamos entonces a pasar a la votación del articulado del proyecto de acuerdo 003. Carlos Alberto Gómez Yarse, Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo, Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos queda entonces aprobado el articulado del proyecto de acuerdo 003. Vamos a pasar entonces a la lectura del preámbulo del proyecto de acuerdo. El Consejo del Municipio de Copacabana, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral quinto del artículo 313 de la Constitución Política, el numeral noveno del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, la Ley 617 de 2000, la Ley 819 de 2003, los decretos nacionales 111 y 568 de 1996, el Acuerdo Municipal 078 de 1995, acuerda. Realizamos entonces la respectiva votación, secretario. Carlos Alberto Gómez Yarse, Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo, Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos queda entonces aprobado el preámbulo del proyecto de acuerdo 003 de 2025. Vamos a dar lectura entonces al título y lo ponemos en consideración, por favor, secretario.
por medio del cual se adiciona el presupuesto general del municipio de Copacabana para la vigencia 2025 y se dictan otras disposiciones. Realizamos la respectiva votación, por favor. Carlos Alberto Gómez Yarse, Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo, Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos queda entonces aprobado el título del proyecto de acuerdo 003 del 2025. Honorables concejales, desean entonces que el proyecto de acuerdo número 003 del 2025, por medio del cual se adiciona el presupuesto general del municipio de Copacabana para la vigencia 2025 y se dictan otras disposiciones, pase a plenaria a su respectivo segundo debate. Carlos Alberto Gómez Yarse, Sí. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Julián Andrés Tobón Martínez, Sí. Margarita María Muñoz Giraldo, Sí. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos, entonces pasa el proyecto de acuerdo 003, por medio del cual se adiciona el presupuesto general del municipio de Copacabana para la vigencia 2025 y se dictan otras disposiciones, a plenaria a su segundo debate. Continuamos entonces, por favor, secretario, con el siguiente punto del orden del día. Proposiciones y asuntos varios. ¿Cuáles concejales? ¿Alguna concejal desea realizar alguna proposición, un comentario? Continuamos, por favor, secretario, con el siguiente punto del orden del día. Agotado el orden del día, señor presidente. Agotado el orden del día, damos entonces por terminada la sesión de la Comisión Segunda, siendo las 6:23 de la mañana. Agradecerles entonces a todos por la participación y a todas las personas que nos ven desde las diferentes redes sociales. Un feliz día.